varios. Amén. ¿Por qué no dan un aplauso a ellos? Han hecho un lindo trabajo. Hoy tenemos un programa un poquito abultado, grande, así que no haga planes de irse. Amén. Tenemos varias cosas. No se vaya rápido. Supuestamente, si se va rápido, aquel hombre se va a enojar con usted. Usted tiene que darse al almuerzo, al lunch, ¿no? Él después va a dar el anuncio. Pero no se vayan hasta que no hayan almorzado y terminado de almorzar, de lunchar. Amén. Así que no termine. Cuando termine el servicio, quédese. Gloria a Dios. Amén. Tenemos varias cositas. Bueno, vamos a abrir la escritura en Lucas 8. San Lucas capítulo 8. Vamos a leer del verso 40 al 56. Vamos a tener en cuenta la lectura que leímos en Juan y ahora vamos a tener como párrafo central este párrafo de Lucas capítulo 8. Amén. Si gusta ponerse en pie, vamos a leer Lucas 8. Yo voy a leer y usted me sigue, amén, con la mirada. Amén. San Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos los que hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la reveles en esta mañana a cada uno de nosotros, conforme a la necesidad y a tu plan para cada uno, Señor. Señor, bendícenos en este momento y paséate con toda libertad hablando a nuestros corazones. Queremos oír tu voz, Señor, queremos oír tu voz, Espíritu Santo. Señor, todos venimos aquí necesitados de ti, Señor. No queremos palabra de hombre, sino palabra tuya para nuestras almas, Señor.
Te pedimos tu bendición sobre cada familia aquí presente, sobre cada persona, Señor, para que en esta mañana puedan recibir el alimento espiritual que todos necesitamos para nuestra alma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Si usted ha prestado atención a la lectura, usted puede observar que aquí hay dos personas, un principal de los judíos, una autoridad dentro de los judíos, un hombre que era importante, conocido, un hombre que aparentemente tenía dinero, tenía sirvientes, porque dice que uno de ellos le fue a decir la mala noticia, trabajaba en la casa de él. Este hombre llamado Jairo es uno de los personajes importantes de este cuadro. Y luego aparece una mujer que no sabemos el nombre, una mujer que sufría de una enfermedad de hacía 12 años, una mujer que estaba muy amargada, había gastado su dinero en los médicos, una mujer que probablemente hasta era despreciada por el problema físico que tenía, porque los judíos eran muy exquisitos en cuanto a la pureza, y si aparecía alguien impuro por algo, ya lo alejaban. A los leprosos los hacían vivir lejos, porque podían contaminar la lepra. Así que tenemos dos personas, un principal judío, supuestamente un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre importante dentro de la comunidad judía alta de ese lugar, un hombre que tal vez era bastante perfecto por ser judío y te entendía las Escrituras. Probablemente así lo era porque era principal. Si no hubiera sido principal, no hubiera tenido tanta importancia, pero era un hombre principal. Pablo era principal entre los judíos también antes de convertirse. Eran personas muy preparadas y personas supuestamente muy rectas dentro de la comunidad. Y por el otro lado estaba esa mujer que era todo lo contrario. Se ve que era una mujer de dinero porque, o era en un principio, porque dice que había gastado su dinero en los médicos. No todos tenían plata en aquel tiempo para ir a los médicos. Y los médicos en aquel tiempo no eran más que los que venden hierbas hoy en esas hierberías. No eran nada, no sabían nada, ¿no es cierto? Aunque algunos griegos ya estaban avanzando algunas cosas, pero no eran nada. Pero la mujer había gastado dinero. Así que tenía dinero, pero ahora ya la pobre estaba empobrecida por perder su dinero, por gastar para ser curada. Pero nada había resultado. Sin embargo, ahí aparece Jesús. Jesús está sanando, está haciendo su ministerio, está enseñando. Está en esta ciudad, obviamente había llegado, y entonces la gente se juntó alrededor de él, lo identificaron, sabían quién era, sabía qué era lo que hacía, y entonces lo identificaron, se juntaron con él, y llegó un momento donde dice, como dice Pedro, dice, lo estaban apretando. Había tanta gente que no lo dejaban mover a Jesús. Yo no sé si usted... Probablemente usted cuando estaba en México o yo en Argentina, le tocó viajar en el bus, lo que es el bus, ¿cierto? Ustedes le dicen camiones, yo le digo ómnibus o colectivo, así le decimos, micro. Y usted sabe que algunos son de doble asiento y tienen un pasillito así chiquitito. Y a la hora de trabajar se llenan. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico yo lo veía, no cerraban la puerta y la gente iba a colgar espantosamente, y adentro usted no podía moverse, y si pasaba y se movía porque usted estaba atrás, porque no tenían puerta atrás, estaba atrás, usted tenía que
no sé, 1 kilómetro antes de comenzar a salir, porque usted tenía que bajarse, si no, no podía llegar a la puerta del auto. Y ahí pasaba cualquier cosa en esos buses, en esos ómnibus, de todo lo que usted puede imaginarse, ¿no? Pero así estaba el Señor, lo apretaban de todos lados. Yo no sé qué multitud habrá habido, pero era una multitud tremenda, no eran 200 personas. Imagínense, tal vez estaba encerrado en unas cuadras ahí, en unas calles, en unos lugares chiquitos, y todos lo apretaban. Y ahí estaba el Señor sanando, estaba predicando, estaba haciendo su trabajo bendito. Y de repente en el camino aparece un hombre, Jairo, este principal, que le dice: Señor, por favor, ve a mi casa porque mi hija se está muriendo. El hombre estaba desesperado por su hija. No estaba mintiendo, no estaba haciendo teatro, era su verdad. Su hija estaba enferma, agonizando, y él no encontraba ninguna otra forma de que ir a Jesús, a buscarle al Señor. Y creo que él pagó un precio alto, porque otros principales, cuando se enteraron después, le han dicho: ¿qué hiciste? ¿Fuiste a Jesús? Tal vez lo criticaron, tal vez dejó de ser principal después, pero digo: no, yo sigo a Jesús, que salvó a mi hija, que la resucitó, a mi hija. Pagó un precio, pero este hombre logró la victoria por su fe. Jairo obtuvo la bendición por su fe. Él habló con Jesús. Ahora vamos a ver la historia esta. Y después también en el camino, Jairo estaba pensando: bueno, ahora el Señor va a ir a mi casa. Yo soy un principal, va a dejar todo esto y enseguida viene a mi casa. Tal vez pensó eso, pero Jesús no hizo eso. Jesús comenzó a ir a la casa de él, pero estaba apretado por la gente. El paso era muy lento. Y en ese momento aparece esta mujer, escondida, como quien dice, gateando. Yo me la figuro ahí entre la gente, golpeándose, llegando, desesperada, porque era la única solución que tenía para su enfermedad. Y lo único que puede hacer, mire, dice: yo creo que estaba lejos y se debe haber tirado de panzazo y agarrado el manto de Jesús, porque no le daba lugar. No estaba al lado para decir: Señor, permíteme tocar tu manto. Ah, así. Nada de eso. Dice que agarró el borde. Mario, amén. ¿Por qué no dan un aplauso a ellos? Han hecho un lindo trabajo. Hoy tenemos un programa un poquito abultado, grande, así que no haga planes de irse, amén. Tenemos varias cosas. No se vaya rápido. Supuestamente, si se va rápido, aquel hombre se va a enojar con usted. Usted tiene que darse al almuerzo, al lunch, ¿no? Él después va a dar el anuncio. Pero no se vayan hasta que no hayan almorzado y terminado de almorzar, de lunchar, amén. Así que no termine. Cuando termine el servicio, quédese. Gloria a Dios, amén. Tenemos varias cositas. Bueno, vamos a abrir la escritura en Lucas 8, San Lucas capítulo 8. Vamos a leer del verso 40 al 56. Vamos a tener en cuenta la lectura que leímos en Juan, y ahora vamos a tener como párrafo central este párrafo de Lucas capítulo 8. Amén. Si gusta ponerse en pie, vamos a leer Lucas 8. Yo voy a leer y usted me sigue, amén, con la mirada. Amén. San Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos los que hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la reveles en esta mañana a cada uno de nosotros, conforme a la necesidad y a tu plan para cada uno, Señor. Señor, bendícenos en este momento y paséate con toda libertad hablando a nuestros corazones. Queremos oír tu voz, Señor, queremos oír tu voz, Espíritu Santo. Señor, todos venimos aquí necesitados de ti, Señor. No queremos palabra de hombre, sino palabra tuya para nuestras almas, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada familia aquí presente, sobre cada persona, Señor, para que en esta mañana puedan recibir el alimento espiritual que todos necesitamos para nuestra alma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Si usted ha prestado atención a la lectura, usted puede observar que aquí hay dos personas, un principal de los judíos, una autoridad dentro de los judíos, un hombre que era importante, conocido, un hombre que aparentemente tenía dinero, tenía sirvientes, porque dice que uno de ellos le fue a decir la mala noticia, trabajaba en la casa de él. Este hombre llamado Jairo es uno de los personajes importantes de este cuadro. Y luego aparece una mujer que no sabemos el nombre, una mujer que sufría de una enfermedad de hacía 12 años, una mujer que estaba muy amargada, había gastado su dinero en los médicos, una mujer que probablemente hasta era despreciada por el problema físico que tenía, porque los judíos eran muy exquisitos en cuanto a la pureza, y si aparecía alguien impuro por algo, ya lo alejaban. A los leprosos los hacían vivir lejos, porque podían contaminar la lepra. Así que tenemos dos personas, un principal judío, supuestamente un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre importante dentro de la comunidad judía alta de ese lugar, un hombre que tal vez era
bastante perfecto por ser judío y te entendía las escrituras. Probablemente así lo era porque era principal. Si no hubiera sido principal, no hubiera tenido tanta importancia, pero era un hombre principal. Pablo era principal entre los judíos también antes de convertirse. Eran personas muy preparadas y personas supuestamente muy rectas dentro de la comunidad. Y por el otro lado estaba esa mujer que era todo lo contrario. Se ve que era una mujer de dinero porque, o era en un principio, porque dice que había gastado su dinero en los médicos. No todos tenían plata en aquel tiempo para ir a los médicos. Y los médicos en aquel tiempo no eran más que los que venden hierbas hoy en esas hierberías. No eran nada, no sabían nada, ¿no es cierto? Aunque algunos griegos ya estaban avanzando en algunas cosas, pero no eran nada. Pero la mujer había gastado dinero. Así que tenía dinero, pero ahora ya la pobre estaba empobrecida por perder su dinero, por gastar para ser curada. Pero nada había resultado. Sin embargo, ahí aparece Jesús. Jesús está sanando, está haciendo su ministerio, está enseñando, está en esta ciudad, obviamente había llegado, y entonces la gente se juntó alrededor de él, lo identificaron, sabían quién era, sabía qué era lo que hacía, y entonces lo identificaron, se juntaron con él, y llegó un momento donde dice, como dice Pedro, dice, lo estaban apretando. Había tanta gente que no lo dejaban mover a Jesús. Yo no sé si usted, probablemente usted cuando estaba en México o yo en Argentina, le tocó viajar en el bus, lo que es el bus, ¿cierto? Ustedes le dicen camiones, yo le digo ómnibus o colectivo, así le decimos, micro. Y usted sabe que algunos son de doble asiento y tienen un pasillito así chiquitito. Y a la hora de trabajar se llenan. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico yo lo veía, no cerraban la puerta y la gente iba colgada. Espantosamente. Y adentro usted no podía moverse. Y si pasaba y se movía, porque usted estaba atrás, porque no tenían puerta atrás, estaba atrás, usted tenía que, no sé, 1 kilómetro antes comenzar a salir, porque usted tenía que bajarse, si no, no podía llegar a la puerta del auto. Y ahí pasaba cualquier cosa en esos buses, en esos ómnibus, de todo lo que usted puede imaginarse, ¿no? Pero así estaba el Señor, lo apretaban de todos lados. Yo no sé qué multitud habrá habido, pero era una multitud tremenda, no eran 200 personas. Imagínense, tal vez estaba encerrado en unas cuadras ahí, en unas calles, en unos lugares chiquitos, y todo lo apretaban. Y ahí estaba el Señor sanando, estaba predicando, estaba haciendo su trabajo bendito. Y de repente en el camino aparece un hombre, Jairo, este principal, que le dice, Señor, por favor, ve a mi casa porque mi hija se está muriendo. El hombre estaba desesperado por su hija. No estaba mintiendo, no estaba haciendo teatro, era su verdad. Su hija estaba enferma, agonizando, y él no encontraba ninguna otra forma de que ir a Jesús, a buscarle al Señor. Y creo que él pagó un precio alto, porque otros principales, cuando se enteraron después, le han dicho, ¿qué hiciste? Fuiste a Jesús. Tal vez lo criticaron, tal vez dejó de ser principal después, pero digo, no, yo sigo a Jesús, que salvó a mi hija, que la resucitó, a mi hija. Pagó un precio, pero este hombre logró la victoria por su fe. Jairo obtuvo la bendición por su fe. Él habló con Jesús, ahora vamos a ver la historia esta, y después también en el camino, Jairo estaba pensando, bueno, ahora el Señor va a ir a mi casa, yo soy un principal, va a dejar todo esto y enseguida viene a mi casa. Tal vez pensó eso, pero Jesús no hizo eso. Jesús comenzó a ir a la casa de él, pero estaba apretado por la gente, el paso era muy lento. Y en ese momento aparece esta mujer.
escondida, como quien dice, gateando. Yo me la figuro ahí entre la gente, golpeándose, llegando desesperada, porque era la única solución que tenía para su enfermedad. Y lo único que puede hacer, mire, dice, yo creo que estaba lejos y se debe haber tirado de panzazo y agarrado el manto de Jesús, porque no le daba lugar. No estaba al lado para decir, Señor, permíteme tocar tu manto. Ah, así. Nada de eso. Dice que agarró el borde del manto. Cuando dice que agarró el borde, quiere decir que agarró la parte de abajo. Quiere decir que si agarró la parte de abajo, no es que estaba al lado de él. Señor, permiso, me voy a agachar para agarrar tu borde. No, tampoco. Esta mujer tiene que haber, lo vio a Jesús y dije, ahí está mi salvación. ¡Pah! Se va a haber tirado y agarrado. Y la única que puedo hacer. Y la hizo. Agarró el borde y fue sana. Ambos pudieron ver la solución a sus dramas personales por medio de la fe. En la vida aparecen situaciones como la de Jairo, una hija que se está muriendo. En la vida aparecen situaciones como de esta mujer, una enfermedad incurable. En la vida aparecen otros tipos de problemas que usted puede sufrir. Pero la respuesta del Señor es que cuando tenemos fe, al que cree, todo le es posible. Dígale gloria a Dios. Al que cree, todo le es posible. Vamos a ver en esta mañana cómo Dios tiene respuesta aún para devolver lo perdido en la vida de una persona que sufre. Jairo obtuvo la sanidad o la resurrección de su hija, porque su hija llegó a morir, lo que entendemos nosotros morir físicamente. Su hija llegó a morir. ¿Sabe? Jairo obtuvo la resurrección de su hija y esta mujer obtuvo la sanidad de su cuerpo, porque tuvieron fe. El poder de Dios se desata cuando tenemos fe. Amén. El poder de Dios se desata cuando tenemos fe. Dios quiere bendecirnos en medio de las pruebas, pero muchas veces no lo puede hacer por nuestra falta de fe. Usted se acuerda la historia de la mujer que le insistía al juez, hazme justicia. Y el juez decía, ¿quién le va a hacer justicia a esta mujer? La menospreciaba. Pero un día la mujer, como decimos en mi país, le ganó por cansancio. Y al final el juez dice, le voy a hacer justicia. Así también dice Jesús, que es el Señor. Nosotros oramos y el Señor no nos responde por nuestra falta de fe. Pero algún día Él nos responde por cansancio. Lo cansamos. Lea el párrafo. Y dice al final, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? La falta de fe. Cuando tenemos falta de fe, no pasa nada, se muere todo. Pero cuando creemos en el poder de Dios, desatamos el poder de Dios para que haya milagros, para que haya bendiciones. La fe tiene muchas caras. Vamos a ver a Jairo. Usted le acabo de revelar lo que era Jairo, ¿no es cierto? Jairo se acercó al Señor, pidió ayuda. Y lo más importante, o más triste, mejor dicho, es que Jairo no recibió respuesta en ese momento. Usted se acuerda que en las Escrituras hay otro ejemplo de un romano. El romano tuvo fe en el Señor y le dijo, mira, Jesús, yo tengo allá a mi hijo, mi siervo enfermo, no me acuerdo si era el siervo. Pero el romano dijo, yo soy militar. Cuando yo doy una orden, van y la cumplen. Mira, tú haz lo mismo. Tú eres Dios, da la orden y mi hijo o mi siervo van a ser salvos. Y así pasó. Y Jesús se maravilló de la fe del romano. Eso fue en ese momento. Con Jairo no pasa eso. Jairo humildemente dice, Señor, por favor, ve a mi casa a sanar a mi hija. Y cuando Jairo comienza a mirar al Señor, esperando que vaya, el Señor comienza a ir. No es rápido, es lento. Y lo interesante de todo es que en ese momento
aparece la mujer, quiere decir que detiene la marcha de Jesús para ir a la casa de Jairo. Y Jairo tranquilo, confiando en el Señor, desesperado, pero esperando que el Señor lo ayude. Y en ese momento Jairo viene una mala noticia: ya no moleste más al Señor, tu hija acaba de fallecer, se le vino el mundo abajo. Él pensaba que Jesús no tenía poder para ir y resucitar a su hija. Señor, ya es tarde. Pero ahí está la respuesta de Jesús. Enseguida el Señor le dice: no temas, tu hija duerme, ahora voy a sanarla. Para el Señor no hay limitación, la muerte no tiene limitaciones. Y el Señor fue y siguió su camino y le dijo: ya vas a ver. Le está hablando y dice, oyéndolo Jesús: no temas, cree solamente y serás salva. Y Jairo recobró la fe y siguió esperando. Hasta que llega Jesús a la casa y levanta a la muchachita, la resucita, la sana. La fe de Jairo es una de las cualidades que debemos tener. Se llama aprender a esperar. Amén. En la Biblia muchas cosas ocurren rápidamente. Los milagros generalmente son instantáneos. Jesús hacía milagros instantáneos. Los apóstoles, pasaba Pedro y la sombra de él hacía que la gente se sanase. Muchos milagros, la gran mayoría, son instantáneos. Pero también es cierto que hay milagros que toman tiempo. En este caso es un milagro que tomó su tiempo. Fue instantáneo cuando Jesús la levantó, le tomó la mano y la levantó. Pero en ese momento tardó un tiempito hasta que Jesús llegase a la casa de Jairo. Pero Jairo es un ejemplo de alguien que esperó constantemente en el Señor. Jairo veía el poder del Señor y decía: Él la va a levantar, Él me va a ayudar, Él me tiene que ayudar. Jairo pudo ver la mano del Señor y alcanzar recompensa porque permaneció creyendo constantemente en el Señor a pesar de las informaciones negativas que le estaban dando. Es interesante que cuando van a la casa, ¿no es cierto? Dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La niña estaba muerta físicamente, pero esta enseñanza de la fe nos muestra algo, y es esta: es que nosotros debemos mirar realizado el milagro, aunque la realidad no lo muestre. Jesús le dice: está durmiendo, ahora la levanto. Y la gente decía: no, se murió. ¿Estaban equivocados ellos? No estaban equivocados, estaba muerto. Ellos respondían de acuerdo a la mente humana, a la visión humana. Pero Jesús respondía de acuerdo a la visión de Cristo mismo, de Él mismo. Está durmiendo, ya la despierto, no hay problema. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos aprender a mirar el milagro realizado. Tú tienes que mirar a tus hijos convertidos, aunque hoy estén en un bar sentados y borrachos. Tú tienes que mirar a tu esposo convertido, aunque hoy esté en el mundo. Tú tienes que mirar tu pobreza y decir: el Señor me va a bendecir, aunque hoy no tiene solo 3 o 4 frijoles para tomar la sopa. Tú tienes que mirar lo realizado en el nombre del Señor. Esa es una de las cualidades de la fe. Debemos aprender a ver en el Espíritu, en la fe, lo que todavía no se realizó. Amén. Dios lo va a dar si es su voluntad, pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Hay que clamar por lo que queremos, pedirle y verlo hecho realidad, aunque todavía no lo tenemos.
Usted no va a negar la realidad, usted sabe que todavía no lo tiene, pero usted declara que el Señor ya me lo dio por la fe. Cuando otros le digan, eso no se va a dar, como le decían le decían a Jairo, tu hija ya murió, y los otros decían, está muerta, no está dormida, está muerta. Todo negativo, todo negativo. Ahí estaba Jairo firme en el Señor, y el Señor le dice, no te preocupes, yo la voy a despertar, ya está, no hay problema. Las cosas que queremos de parte de Dios debemos pensarlas así. Para Él no hay nada imposible. Es necesaria nuestra fe, cierto, ese es el problema, pero para Él no hay nada imposible. Declare en fe lo que usted quiere, Señor, yo espero esto, si es tu voluntad, Dios lo puede dar, amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede dar. Ahí está la fe de Jairo. Pero aparece la mujer del flujo de sangre. Y la Escritura dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ya vimos cómo la mujer se tiró ahí desesperada y solo logró agarrar el borde del manto. Quizás Jesús estaba caminando y estaba lejos, pero lo único que pudo agarrar el borde del manto. Pero hay algo que ella tenía que es verdaderamente lo más admirable, y es su fe poderosa en el Señor Jesucristo. Este es el único que me puede ayudar. Y como decimos, se la jugó toda. No le importó lo que decía la gente, no le importó si se tiraba al piso, no le importó nada, no le importó si se rompía la cabeza o raspaba la rodilla, se tiró ahí para agarrar el borde y alcanzó el borde. Era el único acto de fe, era un acto de fe, un acto de fe de ella. Y el Señor dice, ¿quién me toca? Señor, todos te están tocando. ¿Sabe? En este ¿quién me toca? Hay algo muy interesante, porque todos lo tocaban al Señor, pero capaz que ninguno era sano, no pasaba nada, pero solo una que tuvo fe alcanzó la sanidad. Venimos a la casa de Dios sin fe, estamos como apretando al Señor. Dios está aquí, pero como no tenemos fe, no pasa nada. Pero cuando venimos con la fe de estar en su presencia, ahí agarramos bendición. Ahí agarramos bendición. Mucha gente nunca logra nada porque, pero si yo voy a la iglesia, ahí está el Señor, sí está el Señor, pero tú no estás en la presencia de Él. Tú te fuiste a la cocina a preparar la comida. ¿Qué quieres que haga? La cocina no está en la presencia de Dios, la presencia está aquí. Tienes que dar las cosas de Dios y tienes que venir el Espíritu para recibir del Señor. Es necesario venir a donde está el Señor, pero estar en la presencia del Señor. Esa mujer, o mejor dicho, esa gente estaba ahí con Jesús. Nadie va a negar que estaban mirando y estaban esperando. Pero una solo tuvo fe en Él. Y el Señor dice, alguien sacó virtud de Él. Él sintió el cimbronazo de que alguien con fe le sacó de su espíritu la bendición. Nuestra fe debe ser como la de esta mujer, y es bastante difícil. Es una fe muy especial, ¿no es cierto? Como que no la agarran todos esta. Pero es la fe, fíjese, a veces decimos, si es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Está bien, Dios es soberano, es la voluntad de Dios, pero esta mujer no preguntó si era la voluntad de Dios. Ella directamente sabía, este me puede sanar y yo lo voy a agarrar para que me sane. Esa es la fe que queremos, que necesitamos. Para esta mujer no preguntó si era la voluntad de Dios o no sanarme. Simplemente dijo, Él me sana y yo me voy a buscar la bendición. Y la agarró. Dios quiere esa fe en nosotros. La fe de decir, Señor, tú puedes. Tú lo puedes hacer. Y yo voy a agarrar el borde de tu manto, aunque sea. Es interesante que, fíjese este lado, ¿no? A veces pensamos en la fe. Uy, ¿cómo hay que creer? ¿Cómo esto, lo otro? No, la fe es un acto muy personal. Lo que tú sientes, eso es. Esta mujer solo sabía eso y su única salvación era
tocarlo a Jesús. Y lo logró. No sabía nada de Biblia que yo sepa, no sabía nada de teología. Sabía de Dios probablemente por ser judía, tal vez. Pero tuvo fe. La fe es importante. Y el Señor le dice a esta mujer, dice, tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entre nuestros problemas, nuestros dramas y Dios, hay un puente. Ese puente se llama fe. Y ese puente lo manejamos nosotros. No lo maneja Dios. Dios nos da la libertad de manejarlo. Y Dios premia nuestra fe. O no la premia si no tenemos fe. Nosotros somos los manejadores de la fe. Y la fe, Jesús está esperando que tengamos fe. A veces se cuestiona y se critica por la gente que tiene fe en un santo. Ok, yo no creo en los santos tampoco, pero usted tiene que reconocer la fe de la persona. Porque Jesús lo que premia es la fe. ¿Amén? Ahora, no me venga ahora a poner el santo aquí ni nada por el estilo. No estoy diciendo eso. Amén. ¿No? Si no voy a poner la figura de... Ponga mi figura y ya está. Me ponen moneditas. Yo no quiero flores. El tema no es ese. El tema es la fe. ¿Me entiendes? El tema es la fe. Entonces, esta mujer tuvo esa fe que actuaba enseguida y agarró la bendición del Señor. Hay otros tipos de fe también. Dejando a Jairo y a esta mujer, para no hacerla larga, la fe tiene muchas otras formas también. Por ejemplo, Job representa la fe de la devolución. Job perdió todo. Y usted sabe la historia de Job. Job perdió sus hijos, sus ganados, sus posesiones. Lo único que no perdió es la esposa. Pues ahí no perdió la esposa. Y Job le agarró una sarna, una enfermedad. Fue una prueba tremenda. Pero llegó un momento donde Dios lo restaura. Y dice la Escritura que Dios le devolvió como más 100 veces lo que antes tenía. Dios le devolvió hijos. Y le devolvió 3 hijas que dice la Escritura que eran las más hermosas que había. Y le devolvió, porque sus familiares, todos le dieron dinero, le devolvió las posesiones, todavía mucho más. Y dice al final que Job murió viejo y lleno de años, de hijos y de nietos. Conoció a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios le devuelve todo, pero multiplicado. ¿Se acuerda cuando dice la Escritura? Aquel que dejare padre o madre, mujer o hijos, o esto por el reino de los cielos, recibirán esta vida las 100 veces más y la vida eterna. Dios paga abundantemente. Dios bendice. Dejar a Dios es un mal negocio, porque se pierden todas las bendiciones. Pero cuando usted deja el mundo por Dios, Dios después le devuelve a usted. Dios le devuelve a usted. Job representa esa fe. Si a veces hemos perdido algo en la vida doloroso, sepa que Dios se lo va a devolver y va a enjuagar ese viejo dolor y le va a dar nuevas alegrías. Dios restaura. Dios restaura. Aún lo que se perdió y no va a volver. Porque los hijos que murieron, toda la historia, eso quedó ya. Pero Dios le restauró todo nuevo. Y hay otro tipo de fe también. La fe de Habacuc. Habacuc 3, 17 y 19. Habacuc representa la fe de aquel que cree en Dios, aunque no ve bendición material. No digo que no pase, pero puede pasar, pero Dios responde. Pero Habacuc dice, aunque no haya vides en los viñedos, no haya vaca en los corrales, aunque no haya ninguna bendición, aunque yo no tengo que comer, yo igualmente creo en Dios. Yo sé que Dios va a responder también,
no lo va a dejar sin comida, pero él dice eso porque diciendo, nuestra fe en Dios va más allá de lo que vemos. Esa es la fe de Habacuc. O sea que tenemos la fe de Jairo, la fe de la mujer del flujo, la fe de Job y la fe de Habacuc, ¿cierto? Diferentes caras de la fe. Pero el tema es que cuando tenemos fe, tenemos que creer en la bendición de Dios. Para terminar, vamos a ir a Hebreos 11 del 1 al 6. Si quieren mirar Hebreos 11 del 1 al 6. Brevemente dice, Hebreos 6, 11, 6. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Amén. ¿Está en la pantalla? Muy bien. Galardonador. ¿Qué significa esto? Le acabo de decir que entre nuestros problemas y Dios está ese puente que es la fe, que nosotros manejamos la fe. Y Dios nos da esa autoridad de manejar la fe. ¿No es cierto? Y Dios dice cómo manejar la fe. Te dice, mira, la fe se maneja de esta forma. Cuando tú vienes a mí, tú tienes que creer que yo estoy ahí y que yo te voy a bendecir. ¿Amén? ¿O no? Amén. Fíjese que hay una palabra, dice, ¿qué dice esto? Y que es galardonador de los que le buscan. Preste atención a esta frase porque es clave en la fe. Es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que si usted va con fe a buscar a Dios, dice que Él es galardonador. Galardonador significa premiador. Dicho de otra forma, Dios no te va a dejar ir con las manos vacías. Cuando dice que acercas a Dios, es necesario que creas el tema de la fe. Tú debes creer que ahí está Dios. Tú debes creer que el Señor te va a hacer el milagro. Tú debes creer que el Señor te va a ayudar en la carga que estás llevando. Tú debes creer que el Señor te está esperando y Él va a recibir y va a bendecir tu oración. Debes creer que Él va a responder porque dice que es galardonador. O sea que Dios te va a bendecir. Es sí. Diga, Dios es sí. Amén. Dice eso aquí. ¿Se acuerda cuando dice cuál de ustedes, siendo padre, le va a dar, si su hijo le pide pan, usted le va a dar una piedra? Si su hijo le pide huevo, usted le va a dar una serpiente. Ustedes no hacen eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre le da todas las cosas que le pida? Tenemos un papá abundante, un papito. A veces decimos Dios Padre y es muy reverencial, pero nos perdemos la bendición de saber que Él es papito. Y papito da todas las cosas. Si lo puede dar, lo da. Para Él lo puede dar porque es eterno. Papá da todas las cosas. Pero tenemos que tener fe. En la lectura bíblica de Juan 6, del 1 al 15, vemos el milagro de los panes y los peces. Más allá de todo el milagro que el Señor hizo, a mí me llama la atención cuando dice que están varios evangelios este texto, este párrafo, se repite de una otra forma parecida, pero lo que me llama la atención es que dice que sobraron 50 cestas, juntaron todo y sobraron. Y esto lo conjugo yo con esto de Hebreos. ¿Sabe qué? En Dios hay bendición abundante. Dios tiene sobras. Dios tiene canastas de bendiciones para usted. Usted no tiene que recoger la migaja de los perrillos como la mujer sirofenicia que se humilló y dice, la migajita. No, no. El Señor tiene cestas abundantes de bendición para usted. Hay comida. Él reprodució todo eso con 5 peces y 2 panes. Hizo todo un milagro. Así Él puede hacer milagros para usted porque Papito le ama. Y le quiere dar todas las cosas. Es un Padre abundante. Sobra. Sobra. Hay para todos. Usted no tiene que pensar, a mí no me da porque es para aquel. No, eso no existe.
Eso existe en el concepto de los hombres. Uy, aquel predica, aquel ora, aquel canta, aquel es un líder, uy, aquel le va a dar y a mí no me da nada. No, eso es de los hombres. Dios tiene para usted. El único punto está en la fe. El problema es la fe. Al que cree todo es posible. Debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él nos va a responder. Ahí está la mujer, ahí está el ejemplo de Jairo y de la mujer. Tuvieron fe. Como estaban los dos en su situación, no sabían mucho del asunto. Pero este Jesús nos puede ayudar. Ya, suficiente. Tuvieron fe. Jesús dice aquí en la Escritura, dice el apóstol, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cuáles son sus problemas, y como seres humanos tenemos problemas por todos lados. Pero tenemos un Dios que responde. Amén. Tenemos un Dios que tiene la solución, no nosotros, sino la solución la tiene Él. Pero nosotros tenemos algo, o tendríamos que tener algo, y es la fe. La fe que Dios va a solucionar eso cuando y como Él quiera, a su manera. Tenemos que tener esa fe y saber que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque Dios es sí siempre. Aunque responda de la forma que Él quiera, pero Él es sí. Y Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Así que sea una persona de fe. Cuanto más fe desarrolle, pues más bendiciones va a haber. Amén. Y si todavía no se dio lo que usted quería, véalo por fe ya realizado. Véalo en su mente, en sus ideas, en su corazón, en su anhelo. Hay una historia, para terminar, el pastor John T. Cho era, yo creo que es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Ya está viejito, ya se retiró. Pero él estaba con el plan de construir un templo nuevo, grande, porque la iglesia era grande, allá en Corea del Sur. Y entonces, John T. Cho estaba trabajando para que ese templo se construyese, estaba juntando dinero, pedía dinero, iba de aquí para allá, moviéndose con el tema de la construcción. Y él decía, yo estoy embarazado de esa visión de ver el templo construido. Como diciendo, estoy esperando los 9 meses hasta que alumbre el bebé, el nuevo templo. Soñaba con el templo. Trabajaba por el templo todavía no estaba pelado. Inclusive tuvo una prueba muy grande, porque tenía que levantar un cheque muy grande y no tenía dinero, y fue por fe al del banco, y al final el banco no le prestó el banco, pero le prestó el hombre mismo. Dios le respondió, estaba bien acogotado con el tema de la deuda, de la visión de comprar, de edificar ese templo. Y los jóvenes de la iglesia, por bromistas que eran, le tocaban la panza al pastor diciendo, pastor, ¿cómo está el embarazo? Porque él dice estar embarazado de la visión esa. Lo que quiero decir es que el hombre no tenía el templo todavía, pero estaba trabajando y soñaba y ver realizado el sueño de ver el templo. Y al final lo vio, porque construyeron un templo muy grande, ¿no? Y es una iglesia muy enorme. Pero así debemos ver las cosas. Mire las cosas como un embarazo. Usted sabe, hoy en día las mujeres van y se hacen la ecografía y ahí puede ver el baby, ¿no es cierto? Y aunque ve una manchita, el baby, y ya lo meten en el Facebook para que lo vean todos. Pero para ella ya es el bebé grande que ya lo tiene ahí. ¿Cierto? Ya lo sueña, lo está soñando. ¿Cierto? Y aunque todavía el bebé no está formado, para ella ya lo tiene que saber medio mundo el baby, ¿no es cierto? Y capaz que ella le ve ojos, pelos y hasta bigote, pero todavía no tiene nada, pero ya lo ve así. Su fe y su amor y su desesperación de madre ya lo ve así, ¿no es cierto? Pero antes, hace 30 años atrás, no existía la ecografía. Nada. Nada de nada.
La mujer soñaba, toda la familia soñaba, pero no sabían, mira, será varón, será nena, será varón, será nena. Hoy ya saben que va a ser varón o va a ser nena, ¿cierto? Pero antes no sabía nada. Era sorpresa cuando salía, ¿cierto? Entonces, pero soñaban con el baby que iban a hacer, hasta que se veía la realidad del baby recién nacido. Así debe ser nuestra fe. Soñar lo que deseamos, orar y esperar en el Señor hasta que se cumpla el alumbramiento de lo que nosotros deseamos y esperamos en el Señor. Y esa es la fe. Amén. Desarrolle su fe. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Amén. Y después de orar, de esta parte vamos a tener la Santa Cena. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu presencia. Pedimos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser ese hombre y esa mujer de fe, Señor. Bendícenos, Señor, en las pruebas, las dificultades que tenemos, Señor. Señor, ayúdanos a desarrollar la fe que todo ya lo ve realizado, Señor, por tu poder. Y si alguno de nosotros está pasando alguna prueba, Señor, hay alguna carga, hay algo, Señor, que nosotros podamos desarrollar la fe y ver ya realizado, Señor, eso que todavía no se ha realizado. Que podamos, Señor, mirar el milagro ya realizado, Señor. Como Jairo esperó ver a su hija sana y la vio. Y como esta mujer alcanzó su sanidad por su fe. Señor, ayúdanos para tocar el borde de tu manto, Señor. Ayúdanos a saber esperar, confiando y esperando en ti, que tú vas a llegar a la casa y vas a darnos la bendición, Señor. Oh Padre, venimos a ti, Señor, sabiendo que tú vas a responder a nuestras peticiones. No estamos cerca tuyo, estamos en tu presencia, Señor, para que tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros. El altar está abierto si quiere venir a hablar con Dios. Pídele al Señor que le fortalezca en su fe. Declárele al Señor que usted espera y va a ver la bendición que usted está pidiendo. Para Dios no hay nada imposible. Señor, en esta mañana declaramos tu bendición sobre cada una de nuestras peticiones y nuestros problemas, Señor. Algunos pequeños y otros grandes. Pero tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Por eso venimos a buscarte, Señor, y a poner en tus manos siempre nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras enfermedades y nuestros dolores, nuestros problemas, Señor, cualquiera fueran ellos, Señor. Te damos gracias porque tú vas a responder a cada uno de ellos. De alguna forma, Señor, tú has de responder a cada uno, Señor, porque tú eres soberano y tú no nos dejas ir con las manos vacías. Tú no dejaste a nadie sin comer. En ese momento, Señor, reproduciste los panes y los peces para que a ninguno le faltase nada. Todos pudieron recobrar fuerzas, comer y hasta sobrar, les sobró, Señor. Señor, hay bendición abundante para todos nosotros. Y venimos a pedirte de esa bendición abundante, Señor. Y que fluya tu bendición sobre la vida de cada uno, especialmente tu bendición espiritual, fortaleciendo nuestras almas, nuestras vidas, dándonos la unción que necesitamos y bendiciendo todas esas peticiones que están en el altar, Señor. Oh Dios, venimos a ti con fe, Señor, pidiendo tu bendición y esperando y declarando que tú ya nos has bendecido, Señor. Que tú ya has respondido, Señor, a la petición nuestra, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Señor, y tu palabra está escrita y esa es una promesa. Tomamos tu palabra escrita
y nos acercamos a ti en fe, Señor, como esa mujer te fue a buscar con toda su desesperación, como ese hombre esperó hasta que llegase a su casa para levantar a su hija. Esperamos en ti, Señor. Bendiga tu palabra, Señor. Te damos gracias. Así como estamos en esta actitud de reverencia y oración, le animo a que venga aquí a compartir la Santa Cena.